Kicillof se inclinó hacia adelante y dijo con tono categórico: «Presidente, la economía no funciona así». La reunión de La Plata lo escuchaba, todos esperando el conocimiento de este experimentado gobernador. Pero cuando Javier Milei se puso de pie y dijo con voz serena: «Axel, revisamos los números de Buenos Aires», esa certeza se transformó inmediatamente en duda. Lo que pasó después fueron los momentos más vergonzosos en la historia de la economía. La Casa de Gobierno de La Plata respiraba tensión política esa tarde de noviembre. La cumbre extraordinaria de gobernadores peronistas había reunido a los mandatarios provinciales más importantes del país en el salón principal, con los retratos de Juan Domingo Perón y Eva Perón observando desde las paredes, y las banderas de cada provincia formando un semicírculo perfecto. Pero entre todas esas presencias del poder territorial, dos figuras concentraban toda la atención: Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires y ex-ministro de Economía con más de una década de experiencia en gestión económica, y Javier Milei, el presidente economista que había llegado al poder prometiendo revolucionar la economía argentina. Axel Kicillof ocupaba su lugar en la mesa principal con esa autoridad técnica que había perfeccionado durante años en los más altos cargos económicos del país. Su traje oscuro impecable, sus anteojos intelectuales, y esa expresión que mezclaba conocimiento académico con experiencia de gestión práctica. Era más que un gobernador. Era uno de los últimos exponentes de la escuela económica peronista, el hombre que había aplicado políticas keynesianas desde el Ministerio de Economía y ahora las implementaba desde la gobernación más importante del país. Del otro lado de la mesa, Javier Milei revisaba unos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba sus análisis más profundos. Su presencia contrastaba notablemente con la formalidad protocolar del ambiente. Cabello revuelto, gestos más directos, una intensidad académica que parecía fuera de lugar en un encuentro diseñado para la negociación política entre el poder nacional y los poderes provinciales. La reunión había comenzado con los temas habituales de estas cumbres: coparticipación federal, transferencias de recursos, coordinación de políticas públicas entre nación y provincias. Cada gobernador exponía sus demandas con la experiencia que caracteriza a quienes manejan presupuestos multimillonarios. Pero todos sabían que la verdadera tensión vendría cuando se abordara el tema central: las políticas económicas del nuevo gobierno nacional y su impacto en las gestiones provinciales. Kicillof había preparado meticulosamente su estrategia para ese momento. No era solo un gobernador más en la mesa, era el único presente que tenía credenciales académicas y experiencia práctica equivalentes a las de Milei, el único que podía discutir de igual a igual sobre modelos económicos, teorías fiscales y políticas monetarias. Esta era su oportunidad de oro para demostrar que el modelo económico peronista seguía siendo válido, para contrastar su experiencia exitosa en Buenos Aires con las políticas experimentales del gobierno nacional, para reafirmar ante sus pares que había alternativas serias al programa económico de Milei. Pero había algo que Kicillof no había calculado completamente. Frente a él se sentaba alguien que no solo tenía formación académica en economía, sino que había dedicado décadas a estudiar específicamente los errores de las políticas que Kicillof había implementado, alguien que tenía acceso a datos detallados sobre los resultados reales de la gestión bonaerense y podía convertir cualquier debate teórico en una auditoría empírica devastadora. La señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería modelos de desarrollo económico sustentable. Era un territorio perfecto para Kicillof, un espacio donde podía desplegar todo su arsenal teórico y práctico, donde podía presentar su gestión como evidencia irrefutable de que las políticas heterodoxas podían generar crecimiento con inclusión social. Señor presidente, comenzó Kicillof con esa cadencia académica que había perfeccionado durante años de docencia universitaria, creo que es importante discutir los fundamentos teóricos de las políticas económicas que está implementando. Su voz llenó el salón con la autoridad de quien habla desde el conocimiento técnico y la experiencia de gestión. Era evidente que se sentía en su elemento, hablando de economía ante una audiencia que respetaba su trayectoria y conocía su capacidad para manejar presupuestos complejos. Durante mi gestión como ministro de Economía, continuó elevando gradualmente el tono,
aplicamos políticas contracíclicas que permitieron mantener el crecimiento económico en contextos internacionales adversos. Las referencias académicas sonaban con la fuerza de la experiencia vivida. No eran solo conceptos teóricos, eran políticas que él mismo había diseñado e implementado desde uno de los ministerios más importantes del país. Y en Buenos Aires, insistió Kicillof dirigiendo su mirada hacia Milei, seguimos demostrando que es posible combinar crecimiento económico con inclusión social, desarrollo productivo con sostén del consumo interno. Era una presentación perfecta de lo que el peronismo económico consideraba sus logros más sólidos, respaldada por la autoridad de quien había estado en las posiciones donde se toman las decisiones económicas más importantes. Por eso me preocupa, dijo Kicillof, y su tono se volvió más directo, más confrontativo, cuando veo políticas que ignoran décadas de desarrollo teórico en economía del desarrollo y vuelven a recetas ortodoxas que ya demostraron su fracaso. No era solo una diferencia de opinión, era una cátedra magistral de alguien que se consideraba en posición de enseñar, dirigida a alguien que consideraba menos experimentado en la gestión práctica de políticas económicas. Entonces llegó el momento culminante de su intervención. Kicillof se inclinó hacia adelante con movimientos decididos, adoptó el tono categórico de quien va a impartir una lección definitiva, y lanzó la afirmación que creía cerraría el debate técnico. Presidente, la economía no funciona así, dijo con tono categórico, señalando directamente hacia Milei. No se puede aplicar teoría pura sin considerar las especificidades estructurales de una economía como la Argentina. El estallido académico fue impresionante. Kicillof había logrado lo que buscaba: convertir el debate político en una discusión técnica donde él se posicionaba como el profesor experimentado confrontando al alumno teórico, donde su experiencia de gestión le daba autoridad moral para corregir lo que consideraba errores conceptuales. Pero lo que no había calculado era la respuesta que estaba por recibir. Milei se levantó lentamente de su asiento, sin prisa, y cuando habló su voz tenía una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad académica de Kicillof. Axel, dijo con una serenidad que llegó clara a todos los rincones del salón, ¿revisamos los números de Buenos Aires? La pregunta cayó sobre la Casa de Gobierno como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos sabían que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas del debate académico se habían transformado en una auditoría empírica y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Kicillof sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 6 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del encuentro. Ya no se trataba de discutir teorías económicas, se trataba de evaluar resultados concretos, de confrontar las narrativas de éxito con los datos verificables de gestión. Porque verás, Axel, continuó Milei sacando una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la sesión, ya que decidiste convertir esto en una clase magistral de economía, creo que es importante que evaluemos los resultados prácticos de tus enseñanzas. Abrió la carpeta con movimientos deliberados. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Todos en el salón sabían que esa carpeta contenía información que podía cambiar todo el curso de la discusión académica. Buenos Aires, 2019 a 2024, gestión Kicillof, comenzó a leer del primer documento. Déficit fiscal acumulado, 47% del presupuesto provincial. Deuda pública, incremento del 89% en términos reales. Los números cayeron sobre el silencio como piedra sobre cristal. No eran opiniones teóricas ni modelos académicos. Eran estadísticas oficiales de la gestión que Kicillof había presentado como ejemplar. Pero eso no es lo más interesante, continuó Milei extrayendo otro documento. Lo más interesante son los indicadores socioeconómicos. Pobreza en el conurbano bonaerense, 52.3%. Desempleo juvenil, 34.7%. Cada cifra era un martillazo contra la narrativa de éxito que Kicillof había construido minutos antes. Los números demostraban que la provincia más importante del país, bajo la gestión del exponente más calificado del peronismo económico, tenía indicadores peores que el promedio nacional. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto, Axel?, preguntó Milei cerrando el primer documento y tomando otro.
que Buenos Aires, siendo la provincia más rica del país, con el 40% del PBI nacional, tiene peores indicadores sociales que provincias mucho más pobres. Kicillof ya no podía mantener su compostura académica, su rostro había perdido color y sus manos se apretaron sobre la mesa. Ya no era el profesor experimentado dando cátedra, era un funcionario confrontado con verdades sobre su gestión que no tenía cómo explicar. Pero hablemos también de eficiencia fiscal, continuó Milei desplegando un nuevo documento. Gasto público per cápita en Buenos Aires. 340%, superior al promedio nacional. Resultado, servicios públicos de calidad inferior al promedio nacional. El contraste era brutal. Mientras Kicillof hablaba de políticas exitosas, los datos mostraban que Buenos Aires gastaba más que nadie para obtener resultados peores que la mayoría. Educación pública bonaerense, puesto 18 de 24 provincias en calidad educativa. Salud pública, 47% de los hospitales provinciales con déficit de insumos básicos, prosiguió Milei con la misma calma devastadora. Cada estadística evidenciaba que la gestión que Kicillof había presentado como modelo de políticas heterodoxas exitosas era en realidad un caso de estudio de ineficiencia fiscal y malos resultados sociales. Y la cereza del pastel, dijo Milei con una sonrisa que no tenía nada de maliciosa, el índice de competitividad económica de Buenos Aires descendió 12 posiciones en el ranking nacional durante tu gestión. La provincia más importante del país perdió competitividad bajo tus políticas económicas. La estadística sobre competitividad fue como una puñalada en el corazón de toda la narrativa de desarrollo económico que Kicillof había construido durante años. Así que cuando me das lecciones sobre cómo funciona la economía, Axel, dijo Milei dirigiéndose directamente a Kicillof, yo me pregunto, ¿basándote en qué evidencia? ¿En los resultados de Buenos Aires? ¿En los indicadores de tu gestión? Se dirigió hacia toda la mesa, pero manteniendo contacto visual directo con Kicillof. Señores gobernadores, esta tarde hemos escuchado una cátedra magistral sobre políticas económicas heterodoxas, pero yo me pregunto, si estas políticas son tan efectivas, ¿por qué Buenos Aires tiene los peores indicadores sociales del país a pesar de tener los mayores recursos? Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones técnicas que no admitían respuesta teórica. Kicillof intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar que las políticas que había presentado como superiores habían producido resultados inferiores? Porque verás, Axel, continuó Milei con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier ataque. La diferencia entre un economista académico y un economista práctico es muy simple. El académico juzga las políticas por sus intenciones, el práctico las juzga por sus resultados. Se dirigió directamente a Kicillof, que permanecía inmóvil en su lugar. Y los resultados de tus políticas económicas demuestran que no importa cuán elegante sea la teoría si la implementación genera más pobreza, más desempleo y menos competitividad. Entonces Kicillof cometió el error que definiría el resto de la confrontación. En lugar de responder con datos alternativos o explicaciones técnicas, recurrió a una defensa ideológica que evidenció que había perdido completamente el debate económico. Usted no entiende las particularidades de nuestra economía, gritó Kicillof levantándose de su asiento con movimientos erráticos. Nosotros aplicamos políticas con contenido social, no solo eficiencia de mercado. El estallido emocional fue devastador. En ese momento, Kicillof había confirmado que no tenía argumentos técnicos para defender su gestión, que no podía responder a los números con números, que su única defensa era el recurso a generalidades ideológicas. Milei no necesitaba responder. El contraste entre su análisis basado en datos y la agitación defensiva de Kicillof había hecho evidente para toda la audiencia quién dominaba realmente la economía empírica y quién se refugiaba en la retórica teórica. Axel, dijo Milei con una tranquilidad que resultaba más educativa que cualquier ataque, el contenido social de una política se mide por sus resultados sociales, no por sus intenciones sociales. Y los resultados sociales de Buenos Aires hablan por sí solos. El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera fantasmal. Kicillof intentó recuperar compostura con algunos comentarios sobre contexto internacional y herencias recibidas. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas,
como los últimos ecos de una autoridad técnica que había perdido toda credibilidad empírica. Los otros gobernadores evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico: el colapso público de uno de los exponentes más calificados del peronismo económico, demolido no por ataques ideológicos, sino por la simple exposición de los resultados de su gestión. Durante los días siguientes, la confrontación tuvo repercusiones devastadoras para Kicillof y el modelo económico peronista. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer las estadísticas de Buenos Aires se volvieron virales inmediatamente, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Por primera vez, el peronismo económico se enfrentaba a una evaluación pública de sus resultados que no podía evadir con narrativas sobre justicia social. Los medios económicos especializados se hicieron eco inmediatamente. El fin de la credibilidad técnica de Kicillof, titularon algunos. Cuando los datos destruyeron años de teoría, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista había logrado hacer algo que la oposición política no había conseguido: reducir a Kicillof a silencio con hechos irrefutables sobre su propia gestión. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino político. En Buenos Aires, los sectores que durante años habían defendido la gestión de Kicillof se encontraron de repente sin argumentos técnicos para justificar los resultados de la provincia más importante del país. ¿Cómo seguir hablando de políticas exitosas cuando los números mostraban fracasos evidentes? Dentro del peronismo bonaerense el impacto fue devastador. Varios intendentes comenzaron a cuestionar privadamente si las políticas que estaban implementando realmente funcionaban o si simplemente sonaban progresistas. Si Milei había podido desmontar tan fácilmente la narrativa de Kicillof, ¿qué otros aspectos de la gestión provincial no resistirían un análisis objetivo? 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre el impacto de aquella confrontación en el futuro del peronismo económico, su respuesta fue simple pero definitiva: las políticas económicas no se evalúan por la elegancia de sus fundamentos teóricos, sino por la efectividad de sus resultados prácticos. Esa tarde, esa verdad se hizo evidente para toda la dirigencia argentina. Un año después, Kicillof había modificado significativamente varias de sus políticas fiscales y sociales, adoptando medidas más ortodoxas que contrastaban con su retórica histórica. Aunque públicamente mantenía el discurso peronista, en la práctica había implementado ajustes que se acercaban más a criterios de eficiencia que a principios ideológicos. El legado de aquella tarde en La Plata fue duradero y transformador. En las universidades argentinas, los estudiantes de economía ya no podían estudiar las políticas heterodoxas sin analizar también los resultados que Milei había expuesto. En los debates económicos nacionales, invocar la gestión bonaerense como ejemplo de éxito se había vuelto contraproducente. Y así, en la Casa de Gobierno de La Plata, ante los ojos de toda la dirigencia peronista, se demostró que ninguna autoridad académica puede sobrevivir cuando se confronta con los resultados empíricos de su gestión. Esa tarde, Axel Kicillof aprendió la lección más dura de su carrera, que en economía, la diferencia entre teoría y práctica es la diferencia entre sonar inteligente y ser efectivo. Porque cuando las cátedras magistrales se encuentran con las auditorías empíricas, siempre ganan los números. Y cuando los economistas construyen su autoridad sobre teorías en lugar de resultados, tarde o temprano la realidad se encarga de hacer el examen final. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de evaluar las políticas económicas por sus resultados reales y no por sus fundamentos teóricos, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las lecciones se convierten en exámenes, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre la diferencia entre economía teórica y economía empírica.